Sean bienvenidos, apreciables maestrantes, a esta su primera clase de su asignatura Necesidades de Educación Especial en las Capacidades Sobresalientes. Soy la doctora Teresa de Jesús Palma Pérez y el día de hoy nos obedece atender los primeros temas asignados en nuestra plataforma en las actividades que vamos a realizar. Antes de dar inicio, les comparto que he revisado el foro de bienvenida y foro 1. Yo les invito a que participen, a que den sus opiniones. Si tienen alguna duda, tienen mi número telefónico en el cual ustedes pueden solicitarme alguna orientación o una duda que tengan respecto a las actividades a realizar. Bienvenida, maestra. Vamos a dar inicio. Les voy a compartir una diapositiva. Vamos a dar inicio con estos cuestionamientos. ¿Qué es inteligencia? ¿Qué es la creatividad? Si existe alguna diferencia entre ambas. ¿Qué son las aptitudes sobresalientes? Pues bien, vamos a partir de este cuestionamiento para abordar lo que son las aptitudes sobresalientes. ¿Cuáles son las características de estos alumnos? Buenas tardes, maestra. Disculpe, es que no podía entrar. Buenas tardes, bienvenida, maestra. Gracias, saludos. Saludos. Vamos a abordar qué cosa es la inteligencia. Nos señala que es la capacidad de adquirir y aplicar conocimientos y habilidades. En la inteligencia juega un papel preponderante el coeficiente intelectual. Nos dice que incluye habilidades como el razonamiento lógico, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la comprensión. Tiene que ver la cognición. ¿Sí? Aquí se vienen a involucrar todo lo que se relaciona con las funciones ejecutivas superiores, involucramos lo que es la memoria, el aprendizaje, el procesamiento de información. Y como les señalaba precisamente en la inteligencia, esta es medible, se evalúa a través de habilidades de comprensión verbal, memoria de trabajo y razonamiento lógico. Sin embargo, la creatividad, ¿qué significa? Esto es generar nuevas ideas, innovar, hacer cosas originales y útiles, abordar, solucionar los problemas desde ángulos diferentes. Cuando decimos, ay, es que es una persona creativa, mira, de algo insignificante o de cualquier objeto, miren lo que diseñó. Entonces, son ideas nuevas, innovadoras. Involucra, aquí nos dice precisamente la innovación, la evaluación y la variabilidad. Se va a enfocar en la producción de algo nuevo. Puede ser una obra de arte, puede ser una creación artística. ¿Y cómo le vamos a evaluar? Se evalúa mediante la capacidad de pensar fuera de lo convencional, la originalidad de las ideas y la habilidad para resolver problemas de manera innovadora. La variabilidad varía según la situación y el contexto. Ahora bien, vamos a analizar qué diferencia existe entre lo que es inteligencia y lo que es creatividad. Ambas representan habilidades distintas. La inteligencia se encuentra relacionada con el procesamiento y aplicación de conocimientos, señalábamos, mientras que la creatividad se enfoca en la generación de ideas nuevas y originales. Una persona creativa no necesariamente tiene que tener un coeficiente intelectual elevado. Si hablamos de inteligencia, efectivamente su coeficiente intelectual debe de ser elevado.
¿Puede una persona con un grado de inteligencia tener creatividad? Por supuesto. ¿Puede un alumno con aptitudes sobresalientes ser creativo? Claro que puede ser, pero no es un requisito necesario. Y una persona creativa puede no tener un coeficiente intelectual elevado. Pero, ¿qué son las aptitudes sobresalientes? Las y los educandos con aptitudes sobresalientes son aquellos capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen. Aquí estamos viendo esta parte que nos señala precisamente cuál es esa concepción que nosotros tenemos. Dice, destaca significativamente el grupo social o educativo al que pertenece en uno o más de los siguientes campos del quehacer humano: científico-tecnológico, humanístico-social, artístico o acción motriz. Estas y estos estudiantes, por presentar necesidades educativas específicas, requieren de un contexto facilitador que les permita desarrollar sus capacidades y satisfacer necesidades e intereses propias en beneficio de ellas y ellos mismos y de la sociedad. Pues aquí vamos a retomar puntos claves porque tenemos que comprender de un inicio qué son las aptitudes sobresalientes. Cuando en mi grupo yo identifico a un alumno que tiene aptitudes sobresalientes. Vamos a ver más adelante cuáles son las características de esto, pero vamos a remarcar aquí que nos dice que son aquellos que destacan significativamente en nuestro grupo. Pueden ser esos alumnos que nos están cuestionando constantemente, pero puede ser también ese alumno que nosotros decimos, ay, es que es demasiado inquieto, ya no lo soporto, ya no lo quiero en mi grupo porque siempre me está cuestionando, porque me está diciendo, maestro, pero eso ya lo vimos, o eso a mí no me interesa, o quiero hablar de otro tema, y entonces a veces a nosotros se nos hace fastidioso. ¿En dónde puede sobresalir? No necesariamente sobresale en todos los campos. Puede ser en la parte intelectual, en la parte creativa, en la motriz, en la parte social, en la parte científica. ¿Y estos alumnos presentan necesidades educativas especiales? Sí, sí lo presentan. Recuerden que nosotros tenemos alumnos que por lo general, si utilizamos como ejemplo la campana de Gauss, decimos están dentro de la norma. Pero si observamos de acuerdo a las características, las observaciones, los instrumentos que aplicamos, que hay alumnos que no llegan a esa norma y están por debajo, decimos que son alumnos que presentan alguna necesidad educativa especial y entonces están enfrentando barreras para el aprendizaje. Pero ¿qué pasa con esos alumnos que pasan la media y quieren más y terminan rápido? ¿Y ahora qué hago? Y se paran y están en constante movimiento, o ya me cuestionaron acerca de estos temas, o cuando voy a dar mi tema, los alumnos van más adelante o sus temas de intereses son más enfocados al área científica o me cuestionan constantemente, pueden aislarse del resto de sus compañeros y querer estar nada más con un adulto o con un maestro. ¿Por qué? Porque sus temas de interés no son acordes a su edad cronológica. ¿Qué pasa con esos alumnos? Pues esos alumnos también presentan necesidades educativas específicas y que requieren ser atendidos por nosotros. Pero nosotros, maestros, educadores o facilitadores, necesitamos saber cómo atenderlos. Necesitamos tener herramientas para trabajar con ellos y principalmente necesitamos identificarlos para poder abordar sus características y atender esas barreras para el aprendizaje que está enfrentando o que yo mismo docente le estoy colocando. Cuando coloco yo esas barreras, cuando no sé cómo trabajar con él, cuando no sé qué actividades colocarles o no atiendo sus intereses, también enfrenta barreras
para el aprendizaje cuando ese mismo contexto no le favorece al alumno. Entonces, es ahí donde debemos de prestar atención, porque dice que nos requiere de un contexto facilitador, que les permita desarrollar sus capacidades y satisfacer por ende todos sus intereses. ¿Qué son las aptitudes sobresalientes? Vamos a abordar las aptitudes. Son dinámicas de acuerdo con las características del contexto. Se denomina como un modelo sociocultural. Hemos de reconocer que la palabra actitudes sobresalientes es tomada aquí en México. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar bibliografía, que nos va a decir que son alumnos superdotados. Entonces, dependiendo el país, la bibliografía que consultemos, nos pueden utilizar otros términos, pero en México denominamos aptitudes sobresalientes. Y nos dice que estas son dinámicas y nos involucran el contexto, porque dependiendo el lugar donde se desenvuelve el alumno, va a ser el desarrollo de sus aptitudes. Las aptitudes definidas como capacidades naturales de las y los individuos que se desarrollan como fruto de experiencias educativas en la familia, en la escuela y en la comunidad. Estas se van a desarrollar. Entonces, nosotros, las aptitudes sobresalientes son genéticas. Nacemos con ese coeficiente intelectual elevado. Sin embargo, es nuestro contexto quien va a favorecer de forma positiva o de forma negativa que se desarrolle, que pueda el alumno tener partícipe de la sociedad de acuerdo a esas habilidades o a ese coeficiente intelectual que tiene, porque nosotros también podemos contribuir como sociedad, aun cuando el alumno tenga un coeficiente intelectual elevado, nosotros podemos hacer que éste pierda su interés por aprender, por conocer, y entonces va a llegar al punto que lo vamos a tener como un alumno más, como un alumno callado, un alumno retraído, que ya no le interesa ir más allá porque su contexto no le favoreció lo que él necesitaba. Por eso debemos de prestar mucha atención en nuestro grupo a ese niño que está inquieto, a ese niño que siempre me está cuestionando. Debo de ver qué está pasando con él. Nos dice que estos alumnos aprenden a una velocidad elevada, ¿sí? Que cuando nosotros estamos todavía colocando una actividad, puede ser que ellos ya la resolvieron de manera autónoma, rápida, sin necesitar lápiz, libro, y entonces nosotros decimos, ay, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo logró llegar a la respuesta? Y a veces le decimos, no, es que tú no lo hiciste. Y entonces ellos llegan a sentirse fastidiados en la clase porque les molesta estar copiando, les molesta en las actividades rutinarias, y es ahí cuando debemos de prestar atención. Necesidades específicas, apoyos o ajustes razonables derivados de algunas características. Cuando ya identificamos cuáles son esas barreras que enfrenta y esas necesidades que requiere, entonces debemos de hacer ajustes a nuestro proyecto, a nuestro plan de trabajo, ¿sí? Porque estos alumnos, como todos, tienen derechos y tienen derecho a una educación de calidad. ¿Y qué implica una educación de calidad? Que yo, docente, pueda tener todo un abanico de estrategias para trabajar con ellos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, continuamos hablando de estos alumnos. ¿Qué pasa con ellos? Les decía que las aptitudes sobresalientes son genéticas y por ende son hereditarias. Entonces, si en la familia tenemos un alumno con aptitudes sobresalientes,
probablemente el hermano tenga aptitudes sobresalientes. A lo mejor no tenga un coeficiente intelectual igual que su compañero, que su hermano, pero al momento de evaluarlo vamos a encontrar que tiene muchas habilidades. A lo mejor él no es intelectual, pero es en el área motriz, en el área artística. Y al momento de ver la valoración nos encontramos que también tiene esas aptitudes sobresalientes. Entonces, a la actualidad vemos que el coeficiente intelectual, aquellos alumnos arriba de 130, los consideramos como alumnos con aptitudes sobresalientes. Y vamos a determinar a través de las evaluaciones, las valoraciones y todos los instrumentos que vamos a ver más adelante en cuál de las áreas sobresale. Si es en una, si es en dos. Recordemos que vimos aquí vamos a recordar tantito que puede ser en los campos científico, tecnológico, humanístico, social, artístico, motriz. Entonces tenemos que estar pendientes para saber qué está pasando con el alumno. Vamos a ver un poquito cuáles son estas características de los alumnos sobresalientes. Es importante remarcar antes que esto no es una receta. No todos los alumnos con actitudes sobresalientes pueden presentar estas características. Un alumno con actitudes sobresalientes, con el mismo coeficiente intelectual, puede presentar diferentes características. Una alumna y un alumno pueden ser totalmente diferentes. Dentro de ellas, a manera general, voy a mencionar, tienen alta sensibilidad emocional, social o afectiva. El área sensorial también se ve afectada en ellos. Entonces, debemos de estar muy atentos porque a lo mejor es ese alumno que nosotros decimos, es que ¿por qué no soporta el ruido? Ay, ¿cómo te vas a tapar los oídos? ¿Cómo no vas a tolerar determinada textura de ropa? ¿Cómo no quieres tocar el resistol o algún o alguna situación, algún objeto? Entonces estamos observando en él que sí se puede encontrar esa hipersensibilidad en el alumno, que sí podemos encontrar, y en esto vamos a encontrar aquellos alumnos que tienen doble excepcionalidad. Puede ser un alumno con TEA, con trastornos del espectro autista, con TDAH, y puede ser de aptitudes sobresalientes. Así que tenemos que prestar mucha atención en estos alumnos, porque a lo mejor ese niño que nosotros decimos que es muy inquieto, que, que sí hace la actividad, pero la hace rápido, la hace mal hecha y me la entrega. Ah, pero los resultados sí son los ideales. Ah, pero es un alumno con TDAH. A lo mejor o puede, de acuerdo a las valoraciones, tener TDAH, pero puede ser de aptitudes sobresalientes. Entonces, Maestra, sí, maestra, disculpe una pregunta. Fíjese que esa es mi duda, porque nosotros ahora en este ciclo escolar, como maestras de educación especial, manejamos ahorita ya el término doble excepcionalidad, pero a nosotros nos han instruido poco sobre ese tema y tenemos esa confusión. Y qué bueno que ahorita usted lo tocó porque para mí es importante aclarar esa parte. Doble seccionalidad, entonces no es que sea un niño con doble actitud sobresaliente, o sea, que sea de, por ejemplo, creativo y artista y intelectual. no. O sea, puede ser un niño TEA, puede ser un niño con TDAH, puede ser un niño con discapacidad intelectual, maestra. ¿Pudiera? Un niño con discapacidad intelectual no es un niño con aptitudes sobresalientes.
Es la única discapacidad que Que no no se abarca. involucra en las aptitudes sobresalientes. La doble excepcionalidad es precisamente, podemos tener, si hemos trabajado con alumnos con trastornos del espectro autista, que nosotros decimos, pero qué hábil, cómo aprende, cómo memoriza o cómo tiene esa creatividad. Entonces, necesitamos evaluar esa parte de actitudes sobresalientes. ¿Por qué? Porque a lo mejor no, por llamarlo, no despunta, no sobresale en el grupo por el trastorno que tiene, pero sí presenta actitudes sobresalientes. Entonces nosotros maestros, al evaluar, vamos a ver en dónde sobresale, si es en el área creativa, en el área del lenguaje, todo lo que tiene que ver con comunicación, si tiene que ver con el área intelectual, necesitamos trabajar, pero primero tenemos que abordar el trastorno y trabajar sobre esas debilidades que tiene para que el alumno pueda sobresalir en esas aptitudes sobresalientes, pueda despuntar esa parte y pueda ser observable. Pero si nosotros tenemos los instrumentos y valoramos, vamos a encontrar que es una doble excepcionalidad. Y lo O sea, mismo, sí, a ver, dígame. o sea que en este caso tiene más peso el trastorno que la actitud sobresaliente. Dependiendo las características del alumno, porque si mi alumno, vamos a colocar el ejemplo, con el trastorno del espectro autista, tiene muchos problemas, muchas dificultades que tengo que atender en él, primero debo de abordar esa parte para que podamos trabajar las aptitudes sobresalientes. Pero yo, especialista, tengo que identificar, de acuerdo a mis evaluaciones, si es una doble excepcionalidad. ¿Por qué? Debo de canalizar, orientar, que lleve terapias, que lleve una atención complementaria. Toda esa parte la tengo que abordar. ¿Sí? Si debo de atender el trastorno, claro está, identificar cuáles son esas áreas de oportunidades y atenderlas, pero si yo evalué y veo que sobresale en alguna de las áreas, también la debo de atender. ¿Me expliqué? Sí, maestra, sí, ya, claro, gracias. Entonces, vamos a prestar atención los maestros de especial y también los maestros de grupo, que son quienes tienen la mayor parte del tiempo con estos alumnos. Vuelvo a reiterar, esos alumnos que presentan el TDAH, entonces esos alumnos que son muy inquietos, tengo que ver por qué son tan inquietos. A veces nos mandan un diagnóstico erróneo. ¿Por qué? Porque es el niño que yo no soporto, porque es el niño que, que me hace una revuelta en todo el salón, pero yo tengo que buscar estrategias, tengo que ver cuáles son sus intereses, porque a partir de ahí me voy a dar cuenta si tiene interés en algo, si sobresale en determinada área, si a lo mejor esa inquietud que tiene la puede canalizar a lo mejor en el área motriz, en el área deportiva. Hemos visto a estos niños que son inquietos, les gusta el fútbol, son creativos en muchas cosas. Entonces, no necesariamente porque les guste un deporte ya son de actitudes sobresalientes. No, necesitamos evaluar, valorar, observar. Es todo un proceso que vamos a ir viendo para determinar si es una doble excepcionalidad. Pero sí, sí tenemos que ver esa parte. Anteriormente decíamos que un niño con aptitudes sobresalientes era aquel, el más inteligente, el que estaba quieto, el que era muy creativo, el que habla, el que está quietecito. Entonces, actualmente identificamos que no. Puede ser ese alumno más inquieto que tenemos dentro del grupo, aquel que nos está retando constantemente. Ese puede ser un alumno con aptitudes sobresalientes. Y creo que por ello es, maestra, eso Sí. da respuestas a las preguntas que hacen los maestros. ¿Por qué tenemos que estar atendiendo a un niño con actitud sobresaliente? No lo requiere, ¿no?
Por lo regular nos vamos con los niños con discapacidad, trastornos y con problemas severos. Por eso es que hoy en día cuesta mucho identificar a este tipo de niños. Dijera usted, a veces lo confundimos con con el diagnóstico. El niño inquieto, el niño inquieto, el que no me hace caso, el que esto y que el otro. Pero en realidad, si nos pudiéramos analizar bien a ese niño y hacerle unas valoraciones buenas, correctas, yo creo que llegaríamos a ese punto, que es un niño as, pero no, nos está costando mucho, mucho trabajo porque nos íbamos enfocados con otras características de los niños y hoy en día los niños con actitudes sobresalientes también tienen esas características que usted menciona ahorita. Así es, efectivamente. Entonces, yo creo que esta asignatura va a tener funcionalidad si nosotros nos detenemos un poco y nos sentamos a analizar a nuestro grupo. Nos sentamos a ver esos niños, a lo mejor el niño más callado, a lo mejor el más inquieto. Vamos a retomar otra vez las características de nuestro grupo, porque a veces decimos, es que no hay en toda la escuela alumnos con aptitudes sobresalientes, porque buscamos a un niño que tenemos aquí nosotros, a un modelo. Y un niño con aptitudes sobresalientes no es un modelo a seguir. Muchas veces ellos se frustran, ellos son intolerantes, ellos tienen muchas situaciones que enfrentar. Y eso no los hace ser el niño quietecito. No todo el alumno que saca 10 es un niño con aptitudes sobresalientes. Eso también lo debemos de tener presente, ¿sí? Vamos a ver, tienen altos niveles de creatividad. Desde un inicio les dije que estas son características generales, mas no es un requisito para identificar a un alumno as. Hay algunos que no tienen creatividad, pero su coeficiente intelectual es elevado y su área de interés es otra. Tienen un amplio vocabulario para su edad, interés en experimentar y hacer cosas diferentes. Por lo general, lo vamos a ver, les digo, no en sus grupos de compañeros, sino buscan estar platicando con adultos, con el maestro, porque sus temas de interés son más profundos. Los temas que ellos retoman los profundizan más y entonces si platican con un compañero de su misma edad, para él no es un foco de interés eso. Tendencia a unir ideas o cosas de manera inusual, amplio rango de interés, empatía y preocupación por temas sociales y ecológicos. A su edad vamos a ver que les preocupa cuando escuchan en las noticias, por ejemplo, digamos que hay demasiada inseguridad, que la contaminación, cualquier situación de un fenómeno natural. Entonces ellos investigan, preguntan, platican, buscan respuesta y esto les preocupa a ellos. ¿Por qué? Porque su nivel de procesamiento va más avanzada que los otros compañeros. Tienen una gran capacidad de memoria, retienen una gran cantidad de información. A veces nos pueden platicar acerca de un tema y ellos no lo van a hablar de manera general, sino profundizan ese tema que les interesa. Van a memorizar fechas, eh, parte de la historia. Hay algunos que les encanta la historia y te van a ir narrando de manera cronológica cómo están ocurriendo las cosas y a veces nosotros nos quedamos, wow. Pero estos alumnos, lejos de considerarse un reto, algo que va a ser una barrera para mí, los debo de hacer mi aliado, debo de hacer de él ese alumno que me va a acompañar y voy a prestar atención a las necesidades que él tiene. Tienen características de liderazgo. Ojo, no todos los alumnos son líderes, muchos tienden a aislarse. ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel educativo donde estén, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, ellos, dependiendo del contexto donde se han desenvuelto, donde se han desarrollado, algunos ya tendieron a aislarse
¿Por qué? Porque son los niños que burlan, porque es el nerd, porque es tantos títulos que les colocan a ellos y entonces ellos tienden a aislarse. Los que son líderes pueden organizar actividades, pueden influir con sus compañeros o compañeras, pueden desarrollar temas en grupo de manera eficaz, empiezan a leer a edades tempranas, tienen habilidades para aprender más rápido y sin necesidad de tanta práctica. A veces es aquí donde vienen los ajustes razonables, porque no les decía que no todo el alumno que sea capaz va a ser ese modelito que a mí me va a gustar, porque me va a entregar su trabajo limpio, porque me va a entregar hasta decorada la hojita y así bonito, y luego se va a sentar y va a esperar. No, va a ser ese que va a estar pidiendo cada vez más y más cosas. Va a necesitar que las cosas vayan fluyendo de una forma más rápida. Y entonces a lo mejor a él no le gusta copiar. ¿Por qué lo voy a copiar si el problema de matemáticas ya lo resolví nada más cuando la maestra lo dijo? Y a mí me fastidia eh, copiarlo. ¿Por qué lo tengo que copiar? ¿O por qué tengo que hacer todo el procedimiento si yo ya de manera intelectual rápido lo resolví? Es aquí donde va la apertura del docente, donde va ese nivel de madurez y de aprendizaje para decir, ah, necesito hacer ajustes, necesito tener todo un plan de trabajo para este alumno, porque a lo mejor no lo quiere copiar, pero sí lo resolvió. Entonces tengo que buscar otra estrategia para que él pueda trabajar. A lo mejor va a trabajar en un equipo, va a apoyar a los demás alumnos, pero puede ser que a él le fastidie trabajar en grupo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a observar y vamos a ir trabajando de la mano con el alumno. Nos dice que tiene un amplio rango de atención, persistencia e intensa concentración en temas de su interés. Puede no gustarle la clase de educación física, a lo mejor porque él no es motriz, pero le encanta estar en la clase de biología, en la clase de arte, en la clase de historia, y en esos temas que a él le gustan, va a prestar toda su atención, va a investigar, va a llevarle información al maestro, va a estar interesado totalmente. Les decía que en otra bibliografía podemos encontrar el término de superdotados. Estos alumnos poseen un nivel de inteligencia significativamente superior del promedio. ¿Cuáles son sus características? Un coeficiente intelectual alto, su capacidad de aprendizaje rápido y un razonamiento avanzado. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? No, maestra, estamos bien. Estos alumnos con actitudes sobresalientes tienen un alto nivel de energía, por lo cual su cerebro está procesando, o sea, no vamos así como nosotros vamos lentos, vamos fluyendo, vamos, no, requieren estar en movimiento porque su cerebro está procesando, por lo cual ellos se tienden a agotar, tienden a llegar a ese punto que ya no quieren nada. ¿Por qué? Porque estoy cansado, porque mi cerebro está procesando. Su edad cronológica no va acorde a su edad mental, porque él puede ser un alumno de 5 años, pero sus intereses, sus necesidades, de acuerdo a su coeficiente intelectual, a su procesamiento, puede ser de un alumno de 10 años, de 12 años, y vamos a ver más adelante en la siguiente sesión qué pasa con estos alumnos, cómo los identificamos, cómo trabajamos y qué tenemos que hacer con ellos. Desde un inicio se menciona que los alumnos con un coeficiente intelectual son nada más aquellos eh, alumnos con aptitudes sobresalientes. Estamos hablando de 1911, cuando Terman nos señala precisamente estas valoraciones
del coeficiente intelectual y nos dice que únicamente al determinar un coeficiente intelectual elevado arriba de 130, podemos determinar que es un alumno con actitudes sobresalientes. Actualmente podemos determinar con el área de todas las inteligencias múltiples, de acuerdo a Gardner, a muchos estudios, que el coeficiente intelectual sí es importante, pero no es el único requisito, porque el alumno puede sobresalir en diferentes áreas. Puede ser sobresaliente en diferentes áreas. Puede ser social, puede ser creativo, puede ser artístico. Entonces, no nada más el alumno que es en el área intelectual, ese es el que es de actitudes sobresalientes. No, tenemos que estar atentos a esta parte. En México vamos a ver que se inicia la atención educativa de niños, niñas y adolescentes con aptitudes sobresalientes desde los años 80. Muchos de nosotros hemos de recordar que iniciamos con el programa de capacidades y aptitudes sobresalientes. Continuamos con el programa para la atención educativa de niños, niñas y adolescentes con actitudes sobresalientes y talentos específicos, centrado en el modelo de enriquecimiento del contexto educativo por medio de actividades escolares y extraescolares. Recordemos que cuando entra a México, el tema de actitudes sobresalientes nos llegan a las escuelas que teníamos que valorar un sinfín de niños y entonces salieron que en las escuelas habían 20, 30 alumnos con actitudes sobresalientes y entonces se nos llenaba una población y al final determinábamos que no, definitivamente no era, pero ya los habíamos colocado como actitudes sobresalientes. Entonces tenemos que prestar mucha atención a este proceso de evaluación para determinar si realmente es un niño con actitudes sobresalientes, porque a veces los papás, ellos quieren, que mi hijo sea de aptitudes sobresalientes, pero después de realizar todo el proceso, de ver, vamos a identificar que no es nada fácil tener un niño as, porque requiere de mucho apoyo, requiere de llevarlo a áreas específicas que él tiene que desarrollar, ¿sí? Aparte de la escuela, vamos a ver más adelante cómo necesita del apoyo de especialistas, cómo para poder continuar desarrollando esas habilidades que tiene, necesita, urge atención específica a esas áreas. Porque si lo dejamos así, yo les menciono, él puede tener un coeficiente intelectual elevado, pero si no le creamos un contexto favorecedor, difícilmente el alumno va a salir adelante y va a presentar problemas y dentro de ellos encontramos situaciones negativas que pueden vivir los alumnos. Por eso es importante un diagnóstico temprano y certero, porque nuestros alumnos presentan ansiedad. Ellos se empiezan a identificar, no soy igual a los demás, soy el alumno inquieto, soy el alumno que la clase a mí no me gusta. El maestro me llama la atención, soy poco sociable, no tengo amigos. Las niñas se empiezan, estamos hablando del género, estamos hablando aquí de las mujeres, se empiezan a aislar más. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta que me pongan subtítulos, es decir, que me pongan apodos. Entonces empieza a existir lo que es la ansiedad. En estos alumnos con actitudes sobresalientes puede presentarse también situaciones de suicidio si no son atendidos a tiempo, porque muchos de ellos no pueden socializar, porque sus intereses de los demás compañeros no son los mismos de ellos, entonces se tienden a aislar. Es un tema complejo hablar de actitudes sobresalientes. No es algo que digamos, sí,
Estoy feliz porque mi hijo es de aptitudes sobresalientes, ¿sí? Sí estoy feliz, pero ¿qué me toca hacer? ¿Qué me toca hacer a mi docente? ¿Tengo las herramientas necesarias? ¿Cómo voy a orientar al padre de familia? ¿Conozco hacia dónde canalizarlo? ¿Conozco las características de mi alumno? Debo de atender esas características, sé cómo realizar esos ajustes razonables, ese proceso de evaluación, la evaluación psicopedagógica, el plan de intervención, el apoyo extracurricular que necesita. Son muchas las cuestiones que se tienen que atender con estos alumnos. Nos dice que desde el 2006 en el nivel primaria se cuenta con una propuesta de intervención, pero esa propuesta de intervención nos toca a nosotros, especialistas, aterrizarla, llevarla realmente al terreno práctico, tomando en cuenta los intereses de los alumnos, viendo ese contexto que sea favorecedor para él, trabajando de la mano con el maestro de grupo. Y si soy maestro de grupo, documentándome, buscando los medios, las herramientas para atender a estos alumnos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, claro, maestra. ¿Sí? Claro, Bueno, claro, claro. ¿alguna duda, algún comentario? No, pues nada más seguir enriqueciendo, maestra, la parte de todo lo que usted nos comenta es muy cierto, es lo que vivimos a diario, el tanto para básica como para especial, seguir trabajando, sensibilizando en que cada uno haga bien su trabajo, porque como diría usted, y me llegó la parte de que dice usted, de que hay niños que se suicidan, que hay niños que se vuelven depresivos. ¿Por qué? Porque no les ponemos esa atención, pues no queremos hacer más de de lo que creemos que se debe de hacer. Pensamos nada más en nosotros y nos estamos olvidando del alumno, de las necesidades propias de ese alumno, sea de diferentes condiciones, y en especial estos niños que se desesperan muchísimo, muchísimo. Y cuando te das cuenta que en realidad perdiste 3 años con el niño y no lo detectaste, ahorita ese niño se va con muchas dolencias, diría usted. Hay niños que nos hemos encontrado con que ya no quieren regresar a la escuela. ¿Y cómo le hago para que el niño regrese si el docente no quiere hacer lo suyo? Pues es bastante difícil, maestra, pero pues es un trabajo bastante fuerte, con con un grado de expectativas a largo plazo, y que podamos lograr en un futuro poner ese empeño en las condiciones de los niños. Gracias, maestra, muy asertiva su participación y efectivamente es un trabajo complejo de nosotros docentes porque primero necesitamos conocer, saber para poder orientar, para poder guiar. Entonces, somos parte medular del trabajo que se tiene que realizar con estos alumnos. En este momento en la asignatura nos obedece los alumnos con aptitudes sobresalientes, pero en las otras vemos también todas las necesidades, las discapacidades, los trastornos que hay que atender. Y si estamos hablando de una inclusión, estamos ahorita hoy está concluyendo la semana de educación inclusiva, que nos dice precisamente esa parte que dentro de nuestro grupo no es homogéneo, porque tenemos diversas características, necesidades que atender. Y si yo no conozco técnicas, herramientas, no identifico las características propias de cada una de las discapacidades o los trastornos o aptitudes sobresalientes, ¿cómo los trabajo? ¿Cómo los ayudo? Y vamos a ver en la siguiente sesión que digan, bueno, pero si es que yo nada más tengo que realizar mi proyecto y tengo que atender los PDA, tengo que atender los contenidos, tengo que llevar el programa tal cual.
Vamos a ver la parte legal, la parte normativa que nos dice, ojo maestro, los alumnos y los niños tienen derechos y tú, docente, tienes obligaciones. Y está la parte legal que nos rige y nos dice precisamente que todos alumnos que presenten alguna discapacidad, alguna necesidad, alguna alteración, y dentro de ellos van los alumnos con aptitudes sobresalientes, deben de ser atendidos y deben de ser atendidos con una educación de calidad. Entonces es ahí donde tenemos que encender ese foquito y decir qué me hace falta. Obviamente desde la parte que me corresponde, porque yo al tener conocimiento de qué es lo que debo de realizar, también tengo conocimiento hasta dónde puedo llegar, ¿sale? Pero todo esto nos los da el conocimiento. Vamos a abordar un poquito, les decía, de los años y niveles educativos en donde llegan el tiempo, el momento para valorar a los alumnos AS. Nos dice que en el 2006 entra primero a lo que es educación primaria. Empezamos a identificar en primaria aquellos alumnos que sobresalen, aquellos alumnos que presentan determinadas características, pero nos dicen en el 2009 que no se quedan nada más en nivel primaria, es obvio. ¿Qué pasa con ellos cuando están en secundaria? Y entonces se extiende este programa y nos dice, vamos a darle continuidad, vamos a atender a estos alumnos en nivel secundaria. Pero después de un análisis nos lleva a decir, bueno, estos alumnos de primaria en preescolar, ¿cómo eran? Si nos está viendo la bibliografía que las aptitudes sobresalientes son genéticas, entonces los niños de preescolares deben de ser valorados. Y es en el 2013 cuando inicia en preescolar este proceso de valoración y de identificación y el determinar precisamente que la detección temprana ayuda de forma enorme, de forma positiva al trabajo con estos niños. Entonces, en el nivel donde estemos, como estemos trabajando con nuestros alumnos, necesitamos atenderlos. Necesitamos ver esa parte que tenemos que conocer y abordar como docentes. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar en esta sesión. Disculpe, tiene la razón porque, por ejemplo, yo que soy del nivel de preescolar, incluso hay docentes que no, porque hasta me incluyo, que no tenemos o no conocemos las técnicas o las herramientas para llevar a cabo una buena clase, una clase, como usted decía, de calidad, porque hay veces que como no contamos con el suficiente conocimiento en cómo sobrellevar esta enseñanza, solamente dejamos a un lado a ese niño y a ese niño con actitud sobresaliente, y que se nos hace fácil decir que es hiperactivo, que tiene mala conducta, sin antes analizarlo y ponernos a hacer la parte de la observación, porque nosotras como docentes de frente a grupos tenemos que hacer una constante observación en qué es lo que está fallando, porque a lo mejor y no es el niño, sino somos nosotros como docentes que nos estamos llevando a la práctica del conocimiento para ellos. Y yo aquí me tengo una pequeña duda sobre la tarea también. Ya ve que dice la tarea, nos menciona que hay que hacer primero un análisis reflexivo. Sí. Y después hay que hacer un ensayo. Esas dos cosas van en un mismo documento. Claro que sí. ¿Qué vamos a hacer en esta parte? A ustedes dice un análisis reflexivo y aplicación de los instrumentos. Es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué vamos a hacer aquí en la próxima sesión? Y ustedes van a analizar en su bibliografía. Vamos a ver de acuerdo al nivel educativo que tienen, qué instrumentos utilizamos para detectar estos alumnos con actitudes sobresalientes. Entonces, si yo estoy en el nivel primaria, voy a observar a mi grupo y yo voy a decir, ay, pero es que no hay maestra, no tengo ningún alumno. Entonces, voy a abordar a aquel alumno
que yo veo que sobresale más dentro del grupo, aquel alumno a lo mejor que es inquieto y yo digo, bueno, sí es muy inquieto, pero yo veo que sí me realiza las actividades, yo veo que aunque no lo escribe, sí me las resuelve de forma mental, de forma Claro, práctica. Y a claro. ese alumno le voy a aplicar ese instrumento. Y en ese análisis reflexivo, yo voy a redactar qué observé en el alumno y qué me arrojó ese instrumento. Ok, y de ahí de ese análisis viene lo que es nuestro ensayo. Sí, es que no es un ensayo como tal. Ustedes van a hacer un análisis reflexivo de ese instrumento que aplicaron, Ah, ok, ¿sí? ok. De Entonces nada ese más como instrumento. una sola actividad, por decirlo así, ¿no? Vamos a hacer lo que es el análisis reflexivo con el instrumento que nos va a proporcionar Es y correcto, que va a abarcar dos cuartillas, como lo menciona ahí en las instrucciones. es correcto, es Correcto, correcto. Eso maestra. vamos a realizar. Ok. ¿Alguna otra duda? No, es todo, maestra, y muy entendido la parte de las actitudes sobresalientes. Si tienen alguna duda en lo que ustedes están consultando su bibliografía o están viendo las actividades, tienen mi número telefónico en el cual ustedes se pueden comunicar y abordaremos la situación que obedece. Yo les invito a que chequen los tiempos en los cuales tienen que entregar sus actividades para que no tengamos ninguna situación, ninguna premura o nos vemos presionados para cumplir con las actividades. Maestra, nada más para que me confirme porque estoy un poquito confundida. ¿Sí? Son dos actividades de foro, ¿verdad? Sí. Y son dos actividades, una de donde nos pide eh, que plasmemos como si le estuviéramos explicando a nuestros compañeros el aprendizaje de esta materia, y el otro es el análisis reflexivo, ¿verdad, maestra? Son cuatro. Ustedes tienen tres foros, el foro de bienvenida y dos foros que son cuantificables. Esos foros tienen actividades que realizar, Ándele, ajá, sí, sí, y tienen solo una actividad generadora, que es el análisis reflexivo. es correcto. Ay, sí, sí, maestra, sí, sí, gracias. Eso es nada más lo que tienen que realizar. Bueno, les agradezco el que hayan estado compartiendo aquí en esta clase, sus experiencias. Les deseo una excelente tarde-noche ya. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Pues muchas gracias a usted, maestra. La verdad que fue bastante fortalecedor esta parte. Yo, a pesar de trabajarlo diario, todavía me cuesta mucho poder utilizar estas herramientas, instrumentos y todo porque nos estamos empapando, pero le agradezco mucho. Gracias a ustedes. Saludos. Luego. Ok, maestra, una disculpa. De hecho, entonces, como dijo la maestra que se acaba de ir, tenemos dos foros. Acabo de revisar bien mi plataforma. En ambos foros tenemos que dar respuesta a las interrogantes con nuestra explicación de lo que comprendemos, leer un comentario, dar respuesta a ese comentario. Ambos foros se va a hacer lo mismo, ¿verdad? En un foro nada más es el que les pide que le den una aportación a un compañero, en el otro no. Ok, maestra, Sí. muy bien entendido. Y lo de los instrumentos no, con lo que nos vamos a apoyar a hacer nuestro análisis reflexivo, nos los va a proporcionar en las... En la siguiente clase vamos a analizarlos porque los tienen que conocer cuáles son de preescolar, cuáles son Ah, de primaria y cuáles son de secundaria. Y entonces ustedes van a retomar de acuerdo al nivel y lo van a aplicar con uno de sus alumnos. entendidísimo, maestra, mil gracias. Bonita Gracias, noche. hasta luego.